días, tardes o noches, profesor. Hoy vamos a hacer la exposición sobre el disco duro. Y yo les voy a explicar la función de un disco duro, pero nos preguntamos primero qué es un disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos formado por numerosas partes mecánicas, por medio de las cuales se puede leer o escribir información utilizando un medio magnético. El disco duro es uno de los componentes internos de una computadora personal que necesita especial cuidado tanto durante su uso como durante su elección. El solo hecho de almacenar nuestra información personal nos obliga a destruir los discos con mucho celo y cuidado. Nos vamos a preguntar para qué funciona. La función fundamental de un disco duro es almacenar información de forma permanente. En un ordenador, el disco duro hospeda el sistema operativo, las aplicaciones y los datos del usuario. Los discos duros también se puede utilizar para recuperar información. La información almacenada en el disco duro se mueve hacia otro disco para recuperarla si el otro disco se ha dañado o para hacer copias de seguridad. El disco duro se puede emplear con fines de portabilidad. Habitualmente nos movemos llevando información de un lugar a otro. Los discos duros se utilizan con mucha frecuencia para obtener redundancia almacenando datos en varios discos duros. Esto es lo que se conoce como arreglo disco RAID. Bueno, los discos duros sirven para guardar información, almacenarla, hacer copias de seguridad o tener discos duros portátiles para copias de seguridad. Esto nos ayuda en muchos casos y para muchos. Bueno, ahora mi compañero va a explicar otro tema sobre el disco duro. Hola, mi nombre es Andrea y a mí me tocó exponer sobre la historia del disco duro. Al principio los primeros discos duros eran extraíbles, pero ahora típicamente vienen totalmente sellados, a excepción de un hueco de ventilación que sirve para filtrar e igualar la presión del aire. El primer disco duro aparecido en 1956 fue el RAMAC 1. Fue presentado en la computadora IBM 350, pesaba 1 tonelada y su capacidad era de 5 megabytes. Este disco duro aún usaba válvulas de vacío y se necesitaba una consola separada para su manejo. Su gran mérito consistía en que el tiempo requerido para acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria. A este tipo de acceso se le conoce como acceso aleatorio. En cambio, en las cintas magnéticas es necesario enrollar y desenrollar los carretes hasta encontrar el dato buscado. Y a este tipo de acceso de las cintas magnéticas se le conoce como acceso secuencial. La tecnología inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple. Consistía en recubrir con material magnético un disco de metal que luego era formateado con pistas concéntricas que luego eran divididas por sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones del disco duro empleando un código binario con ceros y uno. Los bits o dígitos binarios así guardados podían permanecer intactos durante años. Originalmente, cada bit tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco duro, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta. El mérito del francés Albert Fert y el alemán Peter Brügger fue el descubrimiento del fenómeno llamado magnetorresistencia gigante, que permitió construir cabezales de lectura y grabación más sensibles y compactar los bits en la superficie del disco duro. De estos descubrimientos realizados de forma individual por cada uno de estos investigadores se desprendió un conocimiento espectacular acerca del almacenamiento en los discos duros que se elevó un 60%. En 1992 los discos duros de 3,5 pulgadas alojaban 250 megabytes, mientras que 10 años después superaban los 40 megabytes. Y ya a la fecha se dispone del uso cotidiano de los discos duros de más de 5120 gigabytes. Y eso fue todo por mi exposición, gracias. A mí me tocó hablar sobre los tipos de disco duro. Existen por su localización en internos y externos. Internos. Los discos duros internos se encuentran alojados dentro de la estructura de tu ordenador y conectados a la placa base para acceder a la información rápidamente. La velocidad de este tipo de discos pueden ir de los 133 MB por segundo
a los 8 GB por segundo. Externos. Los discos duros externos se conectan a tu PC a través de un conector USB o SATA externo. No suelen ser tan rápidos como los internos, debido a la distancia con la placa base, y habitualmente se utilizan para guardar datos a los que tu ordenador no requiere acceso continuo. Los discos duros también pueden llamarse portátiles, se pueden usar fácilmente en múltiples computadoras. Para compartir archivos, un disco duro externo permite una programación automática para respaldo de archivos. Estos discos siguen teniendo piezas móviles tal como los tradicionales y por lo tanto están expuestos a fallos por golpes o manejo brusco. Hay una subcategoría de discos duros externos, que son los discos multimedia, diseñados específicamente para reproducir con facilidad contenidos como las películas y las fotos en tu televisión u ordenador. Se pueden conectar mediante puertos USB diferentes sistemas de almacenamiento externo. Es una de sus características. También existen por su tecnología en magnéticos y de estado sólido. Magnéticos. Los datos se almacenan en unos discos, de ahí su nombre, de aluminio o cristal, que copian la información físicamente a través de campos magnéticos. Para ello, hay un cabezal que graba y lee los datos. Para que te hagas una idea, el funcionamiento sería como el de un tocadiscos. Este tipo de discos duros, mientras el cabezal se mueve, los discos giran. Discos duros de estado sólido o SSD consisten en una placa con transistores semiconductores que almacenan la información. Utilizan memoria flash, una memoria no volátil, para guardar datos. Al ser no volátiles, tampoco necesitan recibir corriente eléctrica constantemente para mantener almacenada la información. Existen clases de discos duros que se caracterizan por su forma de que se conectan a los ordenadores. Entre ellos están los discos duros SAS o SAS, disco duro SCSI, disco duro IDE, ATA y PATA, disco duro SATA y SATA 2. Disco duro SAS. Estos discos son muy solicitados para el empleo en servidores. Es posible conectarlos hasta con 6 o 7 metros de distancia y de ahí en adelante cubrir hasta 24 computadores. Disco duro SCSI. Estos discos duros no son muy populares a nivel doméstico, como los discos duros IDE o los discos duros SATA, por lo que son utilizados principalmente por grandes empresas y sus precios son muy altos en comparación con los anteriores mencionados. Puede depender de una tarjeta controladora SCSI para trabajar y ser instalados. También pueden necesitar cable para datos de 40, 50, 68 u 80 conectores, dependiendo del modelo. Disco duro IDE, ATA y PATA. No hay cosa tal como un disco duro tipo IDE. El tipo del disco es ese, disco duro o rígido, y el IDE es su forma de conexión a la computadora. IDE significa Integrated Device Electronic, por sus siglas en inglés, y es un tipo de entrada que consta de muchos pines en filas, donde se conectan las cinchas y por medio de los cuales se pasa la información. Entonces, en una entrada IDE se pueden conectar discos duros, pero también otro tipo de dispositivos que dispongan con esta entrada. Discos duros SATA y SATA 2. SATA. Estas siglas significan tecnología avanzada de contacto. Se distingue por funcionar con una velocidad cercana a los 150 MB por segundo. SATA 2. Este dispositivo dispone de mejor capacidad, debido a que funciona hasta con 300 MB por segundo, lo que representa que su tiempo de respuesta es muy bueno. Disco duro SATA 2 se diferencia en comparación con el SATA, es que realiza sus actividades a 300 MB por segundo. Hola profe, yo soy Norman y pues yo voy a explicar sobre
la relación calidad y precio sobre los discos duros. En este tema, pues yo me intenté centrar un poco más a lo que vendría siendo los más actuales o los más conocidos hoy en día, para poder tener una noción por si alguien quiere comprar uno y saber sus ventajas, desventajas, entre otras cosas, ¿verdad? Para empezar, tenemos la calidad y precios sobre los discos HDD. Primero que nada, estos vienen en velocidades de 5400 y 15000 revoluciones por minuto. También los podemos encontrar en casi cualquier computadora, esto por el tiempo que llevan, ¿verdad? Y esto se refiere a que la mayoría de veces cuando vamos a comprar una computadora de escritorio y normalmente vienen con estos discos, ¿verdad? Ya que son muy, por decirlo así, populares o que llevan mucho tiempo en el mercado. Entre sus ventajas estarían que se encuentran en capacidades desde 256 GB hasta 10 TB. Esto la verdad es un gran número, una gran cantidad de almacenamiento, y su precio económico, ¿verdad? Pues estos precios sí van dependiendo de cuánto sea la capacidad. Por ejemplo, hay veces que se pueden encontrar de 300 quetzales, no sé, 1000, he visto algunos, y van subiendo, van aumentando o disminuyendo, depende de su capacidad, ¿verdad? Entre sus desventajas tendríamos que como son discos mecánicos, ¿verdad? Estos discos mecánicos tienen unos componentes que al pasar el tiempo de ir escribiendo y así sucesivamente, o de estar moviendo información, por así decirlo, estos componentes se llegan a dañar, ¿verdad? Porque son piezas mecánicas y más en un disco duro, que son delicados de estar tocando, por así decirlo. Ahora pasamos a la calidad y precios sobre los discos SSD, que serían estos de acá. Entre sus ventajas están que estos no se calientan y no vibran, ¿verdad? Que en los discos mecánicos sí sucede. También sus velocidades de escritura son entre 3 y 4 veces más rápidos que los discos HDD. Esto es una verdadera ventaja, ¿verdad? Al momento de procesar datos, estar haciendo trabajos. Entre sus ventajas entre sus desventajas, estarían que son muy caros. Esto puesto que son muy potentes, ¿verdad? Debido tanto a su capacidad de lectura, de escritura y lectura, y sobre su peculiaridad de que no se calientan ni vibran. Y estos son muy caros, esta es su desventaja, ¿verdad? Que son muy caros. Esto debido a que se encuentran por ejemplo, de 1 TB de disco SSD llega hasta costar hasta 5 veces más que 1 TB de un disco HDD, ¿verdad? Y por último, la calidad y precio sobre los discos SSD HD, que serían estos de acá, ¿verdad? Estos discos serían como la unión de los discos HDD y los discos SSD en uno solo, ya que cuentan con partes mecánicas como los HDD y varios chips de memoria como los SSD, entre otras más, ¿verdad? Entre sus ventajas están que constan de un buen rendimiento sin tener que sacrificar capacidad de almacenamiento para alcanzar velocidades similares a los discos SSD. También en el mercado cuentan con una buena relación calidad-precio, porque
tomando en cuenta que es la unión de estos dos discos, ¿verdad? El HDD y el SSD. Y las computadoras, otra ventaja que tiene es que las cuenta como una sola unidad y no como distintas. Y el precio evidentemente se encuentra entre más cara del HDD, pero un poco más barata que la SSD. Una de sus desventajas que sería su capacidad de almacenamiento, puesto que estos discos tienen hasta un máximo de 2 terabytes. Bueno, pues estos son sobre la calidad y precio sobre los discos que encontramos normalmente hoy en la actualidad, ¿verdad? Uno de los más comunes, y espero no haber recibido. Gracias. En este momento voy a explicar qué es el procesamiento de datos. ¿Qué es? Se entiende el procesamiento como la acumulación y manipulación de los elementos para producir una información que sea significativa. Trata de un conjunto de procesamiento de información de cualquier manera detectable por un observador. En pocas palabras, es la ejecución de varios elementos y que estos puedan ser leídos en una manera más apta para cualquier persona. Historia. Estas pueden ser evidentes desde hace muchos años, como por ejemplo cuando se hacían las cuentas de manera manual y se expresaban después. Después llegó el procesamiento electrónico. Era utilizado para hacer operaciones en supercomputadoras en estos años. Su uso también puede ser utilizado en la ejecución de programas y en estadística para ver en qué nivel sube o baja la media. Un ejemplo poco convencional que encontré, pero me pareció interesante, es el fonógrafo. Mediante lo que escuchaba procesaba en una aguja cómo tenía que estar tallado ese cilindro, con qué patrones, y para después ser utilizado en un micrófono para que después sea reproducido el sonido, dando un resultado muy similar. Muchas gracias.